Muy bien, volvemos entonces al relato de Guillermo. Guillermo decía que media cuadra más arriba de haber subido el boticario, un militar hizo detener el vagón, un militar con 4 o 5 galones en su kepis alto, y le dijo al cochero: un momento, que viene mi hija. Y gritó mirando hacia el interior de su casa: apúrate, Erlinda. Pero el tranvía seguía parado y Erlinda no aparecía. Dense cuenta, el ómnibus de Kutza esperando en la puerta de la casa de ustedes a que salga la niña o algún habitante de la casa. Así que bueno, el boticario que se había sentado a mi lado me informó que este señor era el coronel Martínez con su hija, y guiñándome un ojo me dijo: vas a ver qué budín. Todo el pasaje estaba pendiente del coronel y de su hija, que finalmente apareció, muy tranquila y sin ningún apuro. Era una morocha muy bien ataviada y muy linda. Subieron, disculpándose ella con una sonrisa, y el coche siguió su marcha. El vagón, si no era nuevo, estaba recién pintado y hacía respirar en su interior un agradable olor a pintura fresca. Repechaba, calle Pereira arriba, al trote rendidor de sus 3 caballitos criollos, uno delante como cadenero. Y hay una notita que nos explica cuál es el caballo cadenero. Y dice: los cadeneros o boleros eran los caballos delanteros. A la altura de la calle Libertad empezaba el repecho Bravo, el repecho hacia Rivera, ¿verdad?, que era muy grande, y por tanto se recibía el refuerzo de un cuarto caballo. Con gran destreza y habilidad, el cuarta esperaba enfilado, o sea que el caballo ya estaba enfilado mirando hacia Rivera. Cuando venía el vagón chiquití, lo enganchaban a los otros y seguían para arriba. Así que el cuarta estaba enfilado, y sin que disminuyera la marcha del coche en un solo movimiento, el caballo de refuerzo seguía el mismo ritmo de marcha de los otros, y al tiempo que ascendía a la plataforma delantera, sujetándose con una mano, con la otra ensartaba el tiro sin fallar nunca un pesado gancho de hierro en la fuerte argolla sujeta al chasis del vagón. En esta forma perfecta, sin que se sintiera ni siquiera un tirón, ni la menor disminución de la marcha, quedaba incorporado el nuevo caballo. Pero en cambio se notaba que un nuevo impulso ganaba el tranvía en aquella lucha contra el repecho. Ya llegábamos entonces a la estación Pocitos, donde se desenganchaba la cuarta. Recuerden que la estación Pocitos estaba en el cruce de Soca y Rivera, donde ahora hay una placita, está la gasolinera, está UTE, toda esa zona. Así que muy bien, se enfilaba luego de llegar a la estación, se enfilaba la calle Rivera con la Quinta de Pereira a la derecha. Miren cómo nosotros ahora los terrenos del matrimonio Pereira y todo lo demás lo tenemos claro a la altura del zoológico, pero la Quinta llegaba en sus épocas hasta la altura de la estación Pocitos. Y no sé hasta dónde llegaba exactamente porque no me fijé exactamente, pero era una quinta muchísimo más grande de lo que nosotros hoy podemos ver en el zoológico. Muy bien, así que la Quinta de Pereira a la derecha, varias cuadras de verja que no podían ocultar la ruina de un pasado esplendor. O sea que acá, ya a principios del siglo XX, toda esa finca que supo ser una finca de primer nivel en el Montevideo anterior, estaba ya pasando por un momento de deterioro. Después de esto se tomaba la calle Colonia, ¿verdad? La calle Colonia, fíjense, hasta la calle Vázquez, donde bajábamos y el viaje demoraba 45 minutos. Aquel mediodía era temprano aún y podía ir remoloneando y mirando vidrieras. Nos esperaba entonces la iniciación de nuestra vida escolar. Y luego de contar su primer viaje de primer día escolar desde el pueblo de Los Pocitos al Cordón, él nos cuenta algunas cosas de la escuela, que obviamente no voy a omitir, y algunas cosas de los muchachitos que vivían en el pueblo y del cual se fue haciendo amigos, cómo aún dentro de ese poblado había una diversificación o una estratificación social importante. Las mamás de las familias más acomodadas le decían a sus hijos que no jugaran con los pilletes, que eran los niños de los obreros, de la gente de menor condición. Bueno, todo
todo esto. Pero aún así ellos se juntaban, jugaban a la pelota, iban a la playa y todo lo demás. Y después, un poquito más adelante, Guillermo nos dice: se acabó el verano y ya se fueron los veraneantes. Hemos quedado tan solo los del pueblo. Y cómo me gusta decir esto. Sin embargo, los días son tibios y algunos hasta cálidos. Las mañanas y días que tengo libres hago playa. He aprendido bastante a nadar con la ayuda de 2 mates porongos, unidos por una correa de lona, los que sostienen perfectamente tirándose de pecho o de espalda sobre ellas. Él acá cuenta cómo iban a las terrazas del Hotel Positos, cómo de allí él empezó a aprender a tirarse en trampolín. Nos cuenta de las familias de pescadores que había en esa zona, como los Mazzaferro, por ejemplo. Nos va presentando de a poco muchos de los pescadores que había entonces en la playa Positos y que hoy ya no están. Y para que ustedes tengan idea de esa vida que tenía el pueblo, les comparto un pedacito de este trozo del libro. Dice: normalmente cuando en la zona donde estaba el trampolín para tirarse desde la terraza del hotel, en el mar había un botero, había un bote con una persona que estaba vigilando por si alguien corría peligro para auxiliarlo. Entonces el botero, que está bien cerca de esa zona, me conoce y me saluda. Es Bastián, el hijo mayor de Sebastián Mazzaferro, el pescador más antiguo y respetado de los Positos. Yo tuve el placer de conocer a la familia Mazzaferro cuando fui a vivir a Positos después de Punta Carretas. Vivían en una cuadra de casa, preciosa gente, pero que eran los descendientes de estos Mazzaferro que nombra Guillermo. Así que Bastián era el hijo de Mazzaferro, el pescador más antiguo y respetado de los Positos. Toda la familia trabajaba en la pesca, tienen negocio de pescadería donde viven, en la calle Garibaldi o Guayaquil, o sea que en la calle Guayaquil. Sebastián es el dueño. Bueno, cuando yo los conocí, vivían en Iscúa Barbat, esquina Guayaquil, o sea que seguían estando en la misma zona donde estuvieron sus antepasados. Sebastián es el dueño de la barca La Pasiva, con la que, ayudado por sus hijos, cala trasmayos y palengres hasta Las Pipas e Isla de Flores. Y Las Pipas, el arrecife de Las Pipas, nos dice una nota, son unas piedras a flor de agua que forman un arrecife pequeño pero peligroso situado frente a la Isla de Flores. Así que bueno, Bastián en su barca entonces iba hasta la zona de Las Pipas y la Isla de Flores, y algunos decían que también se acercaba al Banco Inglés. Con esta famosa buceta, y nos aclara una nota a pie de página que la buceta es una embarcación pequeña, usual en los puertos y en el cabotaje, así que con esta famosa buceta ha capeado innumerables temporales. Es hombre de pocas palabras, pero las cosas del mar que de él voy sabiendo, yo lo admiro mucho. También cuando la mar y las mareas se muestran propicias, tiran lances con red de arrastre sobre la playa. Pepe Mata es joven y fuerte, y su barca de pesca La Josefa, es considerada la mejor buceta del pago. Es más nueva y más grande que la Pasiva, y en los almacenes se comentan, en las ruedas de pescadores, sus hazañas en el mar. A veces sale solo a calar sus trasmayos y palengres. Hay otras barcas y otros pescadores, como la Martorella, que era del viejo Luisi, que ya sale poco porque está muy vieja, o la Niña, la Júpiter, la Cinderella, Pica, el milanés, Picardo, Pipo, el gallego Fares, Pepín y cantidad de muchachones a los que la mar tira. O sea que acá nos da una serie de nombres de las barcas y de los pescadores que trabajaban en Positos. Pero la punta y restinga de los canarios, recuerden que Estrubil, no da abrigo bastante para las fuertes sudestadas, por lo que aún con muy buenas amarrazones, no son muchos los que se arriesgan a marcar sus barcas en el fondeadero de la punta. Por eso es que los pescadores italianos, por lo general napolitanos,
con asiento en el muelle de pescadores de Montevideo, tratan de parar lo menos posible con sus barcas en el fondeadero de nuestro pueblo. El fondeadero de Positos estaba en la parte, si uno se para frente al mar, en la parte derecha de la plaza, donde está ahora la Prefectura Nacional Naval, en esa zona que estaba un poco protegida por las piedras de la Punta Trubila. Ahí era el fondeadero, pero como ven, dicen que el fondeadero no era suficiente para proteger a las barcas de las sudestadas fuertes. Así que muy bien. Los pescadores entonces, que tenían sus barcas en el puerto, dice, vienen infaltablemente a la zona de Positos cuando saben que se da la pescadilla o la corvina, y tiran sus redes en la ensenada limpia, sin ninguna piedra de los Positos. Nosotros, el grupo de muchachitos al que ya pertenecía, nos acercábamos para ver cómo venía la bolsa, es decir, cómo venía la parte de la red que trae toda la pesca. Pero los napolitanos, interesadamente, desde que empezaba el lento tironear de los cabos en la playa, nos invitaban a colaborar, diciéndonos, tira de la corda, muchacho. Y nosotros, gustosamente, tirábamos también de la corda, recibiendo después en compensación el derecho a retirar 3 o 4 pescados que no fueran de los grandes. Pero por cierto, no nos dormíamos y estábamos siempre atentos a las pescadillas enmalladas que estaban a punto de escapar de la red y a las que ayudábamos a salir, pero para integrar nuestra cosecha de pesca, incluyendo pejerreyes chicos, lenguaditos y hasta camarones muchos días, con la que contribuíamos a la cocina de nuestra casa. ¿Qué les parece? Había camarones en la playa Positos. Ahora hay que irse a Rocha para encontrar alguno. Hasta mañanas en las que grandes canastos de pescadillas iban llenando los carritos que los sicilianos acercaban lo más posible a la playa para iniciar, había mañanas en las que grandes canastos de pescadillas iban llenando los carritos que los italianos acercaban lo más posible a la playa, para iniciar enseguida la venta en el pueblo y más tarde por la ciudad. El mar, nuestro mar, era en ese entonces generoso con los trabajadores de la pesca, compensando con esplendidez muchos días sus esfuerzos y sus riesgos. Es una parte de las memorias de Guillermo muy interesante, porque nos presenta una realidad a la cual nosotros vivimos muy de espalda. Al ser una sociedad carnívora, básicamente, todos sabemos cuán poco se consume el pescado. Y nadie que hoy vive en la lujosa Rambla de Positos piensa que está viviendo en un pueblo que supo ser pesquero. Apenas nos quedan de las barcas de las del Manzanita en Punta Carretas, ¿verdad? Que yo recuerdo cuando me mudé a Punta Carretas en el año 58, allí en la calle Joaquín Núñez, en el primer edificio grande que se hizo en Positos. Yo vivía en el 4º piso y desde ahí veíamos venir, volviendo de la pesca, a la barquita del Manzanita. O sea que cuando nosotros veíamos que se acercaba a la costa, bajábamos e íbamos a comprar pescado al Manzanita. Ese Manzanita que aún hoy sigue surtiendo de pescado a algunos de los vecinos de la zona que se acercan a comprarle. Un único vestigio de un pasado pesquero de una zona que hoy es tan urbana que nos cuesta trabajo pensarla de otra manera. Pero eso era Positos. Y eso eran muchos barrios, cada uno con su idiosincrasia, con sus perfiles, con sus características propias, que bueno, poco a poco empezaremos a conocer algunos, por lo menos para dotar de sustancia, de identidad, de aires del pasado, esta Montevideo que a veces trajinamos sin darnos cuenta del espesor histórico que tiene y de cuántas cosas han desaparecido. Y a veces uno se pregunta si desaparecieron para mejor o si junto con ellos desapareció un estilo de vida y una forma pueblerina que tal vez ojalá hubiéramos podido conservar. Pero bueno, esas son cosas que cada uno de nosotros pensamos, que cada uno de nosotros las podemos evaluar y sentir de forma diferente. Pero por supuesto a los que nos gusta la historia, los fantasmas del pasado
nos encantan. Y nos gusta mirarlos, y nos gusta conversar con ellos, y nos gusta tratarlos como amigos, con añoranza y con nostalgia. Así que bueno, espero que disfruten lo que queda de semana, espero que la semana que viene no me atrase como esta, y que nos podamos reencontrar el martes. Así que bueno, cuídense mucho, más en esta época que las cosas están viniendo complejas, pero sigan con entusiasmo, con alegría y con esperanza, porque tarde o temprano saldremos de estas difíciles épocas que estamos viviendo. Bueno, un beso grande a todos, nos estamos viendo la semana próxima.